son un peso muerto. No puede ser. La crueldad de esta hija no tiene límites. Gabriela se atrevió a mirar a los ojos a sus ancianos padres, doña Elena y don Ricardo, y les dijo, con una frialdad que no cuadraba con el calor de Puebla, que se mueran de hambre en la calle, me da igual. La casa es mía. Fue el abandono más ruin, la ingratitud más profunda que la pobre madrecita pudo soportar. Una vida entera de sacrificio pagada con miseria y deshonra. Los padres, humildes y enfermos, fueron arrojados a la calle como si fueran basura, sin un solo centavo. Pero la justicia divina tiene ojos y brazos largos, mi gente. La ambición ciega de Gabriela la hizo cometer un error fatal. Ella no sabía que la humilde casita que tanto despreciaba era la punta de un secreto millonario de más de 80 años, una herencia que se remonta a los tiempos de la Revolución Mexicana. Lo que ella pensó que era una victoria de su codicia se convertirá en su completa ruina. Acompañen la historia de la madrecita abandonada que vio la ley del retorno actuar y a la hija perder hasta el último clavo que poseía. Dios ve todo y la venganza será sabrosa. El sol, que solía ser un amigo cálido en la colonia La Paz, en Puebla, México, parecía ahora un faro de juicio. Sus fuertes rayos golpeaban sin piedad la pared de adobe y ladrillos de la casa sencilla, revelando el polvo fino que flotaba en el aire de la mañana, un polvo que no era de obra, sino de ruptura familiar. En el centro del pequeño patio, doña Elena, la madrecita de 70 años, se agarraba al rebozo que cubría sus hombros, intentando inútilmente contener el temblor que le subía por las piernas y la sacudía hasta el fondo del alma. No lloraba en voz alta, pues el dolor más profundo no grita. Se manifestaba en sus manos callosas, apretadas una contra otra hasta que los nudillos se ponían blancos, un espejo de las décadas de trabajo en la artesanía de Talavera que habían sostenido a la familia. Don Ricardo, su marido, con 72 años y el cuerpo ya encorvado por el tiempo, estaba a su lado, apoyado en un bastón de madera que crujía a cada movimiento, el rostro transformado en una máscara de vergüenza e incomprensión. Estaban siendo expulsados de su propia historia. Gabriela, la hija única, estaba parada en la sombra del porche, inmaculada en un vestido ajustado y caro, su aire de superioridad contrastando brutalmente con la humilde sencillez del patio que tanto despreciaba. Sostenía un portafolio de piel y hablaba en un tono bajo y frío, calculado para humillar e intimidar, como quien quita un escombro inconveniente. El sol iluminaba los documentos que acababa de dejar sobre una mesa de fierro forjado, papeles que, para doña Elena y don Ricardo, no eran más que garabatos complejos de abogados, pero que ahora significaban la pérdida total de la única seguridad que les quedaba. Se acabó, mamá. La casa es mía. Tienen 24 horas para irse, dijo Gabriela, con la voz que no admitía réplica, y la frase cortó el aire como un golpe de machete, hiriendo la dignidad de los padres más que si fueran latigazos. La crueldad de la hija era un veneno lento que la pareja venía bebiendo desde hace años, pero que esa mañana se convertía en una dosis letal. Don Ricardo, el ex albañil que había construido esa casa con el sudor de su juventud y la fuerza de sus brazos, intentó reaccionar, la dignidad herida impulsándolo a un esfuerzo que su cuerpo frágil apenas podía soportar. «No puede ser. Yo la construí con mis propias manos. ¿Cómo puedes hacernos esto, hija mía? Por el amor de Dios», gritó, pero su voz era ronca y temblorosa, más un lamento que una amenaza. Gabriela no demostró la menor emoción, desviando la mirada hacia sus uñas, perfectamente hechas, como si la súplica del padre fuera solo un ruido irritante y vulgar. Había llegado al punto en que el dinero y el estatus social valían más que la sangre de sus padres, más que las noches sin dormir de doña Elena cosiendo o las manos agrietadas de don Ricardo cargando cemento.
La indiferencia era la forma más pura de ingratitud, y ella la exhibía con orgullo. El grito de Gabriela pronto llegó, rasgando el silencio de la mañana y revelando la extensión de su maldad calculada. Una frase que quedaría resonando en los oídos de doña Elena por mucho tiempo. «Que se mueran de hambre donde sea. Esta casa es mía ahora, y ni se les ocurra volver a estorbarme». La sentencia fue proferida con tal desdén que hizo que la sangre se congelara en las venas de la vieja pareja, e incluso las gallinas en el pequeño gallinero del fondo parecieron silenciarse. Fue una frase de abandono total, no solo físico, sino emocional y moral. Una abjuración de todos los valores de familia y respeto que les habían sido enseñados en la infancia. Doña Elena finalmente dejó que una sola lágrima rodara, pero la secó rápidamente. No quería darle a Gabriela la satisfacción de verla completamente derrumbada. Necesitaba mantenerse fuerte por don Ricardo. Pablo, el nieto de 25 años, estaba apoyado contra el marco de la puerta de la cocina, testigo silencioso y avergonzado de toda la escena. Era el único lazo de afecto que aún quedaba en la familia. Un joven universitario que amaba a sus abuelos, pero se sentía impotente ante la tiranía de su propia madre. Sus ojos verdes, heredados de la abuela, brillaban con lágrimas no derramadas y una rabia silenciosa que no se atrevía a verbalizar, temiendo convertirse en el próximo blanco de la ira de Gabriela. Quería intervenir, gritar, pero el miedo y la sensación de impotencia lo paralizaban. Vio a su madre tirar una pequeña bolsa con dinero en el suelo de tierra batida, una oferta irrisoria y humillante, y el gesto lo llenó de un profundo sentimiento de asco. El valor de una vida de sacrificios no podía reducirse a unos pocos billetes. La imagen de sus padres allí, arrodillados por el dolor y la injusticia, hizo que doña Elena sintiera un nudo en la garganta que era casi físico. Un recuerdo amargo del día en que Gabriela nació, cuando juró que su mija nunca pasaría por las privaciones que ella y don Ricardo enfrentaron. La ironía de la vida era cruel. En su esfuerzo por darle a la hija una vida mejor, la había transformado en un monstruo de codicia y frialdad. Mientras Gabriela daba la espalda y entraba en la casa, que ahora consideraba suya, la madrecita bajita tomó las manos de su marido, levantándolo con una fuerza que venía de un lugar que ella ni sabía que existía. Miró al altar sencillo en la sala de estar, donde estaba la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe con una veladora casi apagada, y una plegaria silenciosa y desesperada subió al cielo. Si estás viendo ahora, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país, ciudad o colonia nos acompañas para que podamos enviar un abrazo de luz y esperanza. La pareja se movió al interior de la sala, don Ricardo apoyado pesadamente en el hombro de su esposa, ambos evitando la mirada de la Virgen de Guadalupe en el altar, como si la vergüenza de lo que acababan de sufrir fuera algo que ni siquiera la Madre de Dios debería presenciar. El olor a tortillas frescas que doña Elena siempre hacía por la mañana era lo único que quedaba de un hogar feliz, ahora mezclado con el olor metálico de la traición y la desilusión. El silencio en la casa era más pesado que el ruido, un silencio que gritaba la palabra abandono. Doña Elena sabía que no tenía tiempo para el luto. Necesitaba ser fuerte, porque su marido estaba al límite, y ella tenía un secreto guardado desde hacía años, algo que esperaba nunca necesitar usar. Esa casa en Puebla, con sus paredes desgastadas y su jardín sencillo, era el único patrimonio de una vida de trabajo duro y honesto. Doña Elena miró alrededor, grabando en su mente la imagen del suelo de cemento y de los muebles viejos, porque en pocas horas aquello ya no sería suyo. Sintió un pinchazo en el pecho, más fuerte que el dolor físico, y era el dolor de saber que todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todo el amor incondicional que ella y don Ricardo le habían dado a la hija, no habían servido de nada.
siendo pagados con ingratitud y crueldad. Rezó como siempre hacía, pero esta vez su oración era más una petición de justicia que de misericordia. «¡Ay, mi Dios!», susurró, sintiéndose la criatura más abandonada del mundo. La vida, ella sabía, estaba a punto de cobrarles un precio alto. Doña Elena y don Ricardo eran la esencia de la sencillez y la honra que se encuentra en los barrios humildes y trabajadores de Puebla. No tenían grandes riquezas, pero poseían algo mucho más valioso: la dignidad y la fe inquebrantable. La vida de doña Elena giraba en torno al pequeño taller improvisado en el fondo de la casa, donde ella moldeaba la arcilla con las manos, creando las famosas piezas azules y blancas de Talavera, una artesanía que era el alma de su ciudad y la garantía del pan de cada día. Ella era una mujer de Dios, que no se perdía una misa dominical en la antigua parroquia de San Francisco y que rezaba el rosario todas las noches, pidiendo salud y bendiciones para la única hija, Gabriela, que, irónicamente, se convertiría en su mayor dolor. Don Ricardo, por su parte, cargaba el peso de sus 72 años con la resistencia de un viejo roble. Había sido albañil toda la vida, y el cemento que asentó en innumerables construcciones en Puebla no era más duro que las dificultades que enfrentó para sostener a su familia. Su mayor alegría era sentarse en el patio bajo el sol de la tarde, bebiendo su café de olla con un pedazo de pan dulce y viendo a su esposa trabajar. Sus manos, gruesas y agrietadas, eran la prueba visible de un sacrificio que nunca lamentó, pero que ahora parecía haber sido en vano, ante la ingratitud que les caía como un rayo en cielo azul. La pareja tenía la rutina del pueblo, simple, pero llena de conexión humana. La casa, a pesar de humilde, era un santuario de recuerdos. Las paredes guardaban las risas de niña de Gabriela y el olor a pozole en los días de fiesta. El punto focal era el pequeño altar a la Virgen de Guadalupe, siempre adornado con flores de cempasúchil en los días de Día de Muertos y con una veladora encendida que servía de faro de esperanza y consuelo. Era allí donde doña Elena buscaba fuerza, besando el medallón de plata que traía la imagen de la Virgen, un ritual diario que le garantizaba la certeza de que no estaban solos, de que había una fuerza mayor que observaba la justicia en el mundo. Esa fe era su escudo contra la invisibilidad social que tanto la atemorizaba. Gabriela era el extremo opuesto. La hija única, mimada y papacitada desde la cuna, usó el sacrificio de sus padres como escalón para ascender. Se casó con un hombre de negocios sin escrúpulos y se mudó a un apartamento lujoso en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, CDMX, un mundo de riqueza y apariencia que la hizo renegar de sus orígenes modestos en Puebla. Ella veía el trabajo de la madre con la Talavera como algo vulgar y pobre, y la religiosidad sencilla de los padres como superstición. La codicia y el desprecio eran el motor de su vida, y regresó a Puebla con un único objetivo: transformar el patrimonio de sus padres en dinero en efectivo, para financiar su estilo de vida insostenible. La diferencia entre madre e hija era abismal. Mientras doña Elena se despertaba antes de que saliera el sol para preparar las tortillas en el comal y el atole de café, Gabriela apenas tocaba comidas tradicionales, prefiriendo restaurantes caros. Las pocas visitas que hacía a Puebla estaban marcadas por la frialdad y por críticas sutiles a la sencillez de sus padres, humillándolos delante de Pablo, el nieto. Nunca entendía por qué ellos insistían en mantener el viejo gallinero en el patio o la huerta sencilla, donde cosechaban tomates y chiles. Para ella, eran solo señales de una pobreza que debería ser escondida. No comprendía el valor sagrado de la vida simple. Pablo, el nieto, era la única luz que aún calentaba el corazón de doña Elena y don Ricardo.
Había venido a Puebla para pasar el fin de semana con la familia, y su amor genuino por los abuelitos contrastaba con la frialdad de su madre. Se sentía culpable por ser el espectador silencioso de la crueldad de Gabriela, pero su estatus de estudiante universitario dependía de la mesada de su madre, lo que lo dejaba impotente y dividido. Intentaba compensar con pequeños gestos. Ayudaba a la abuela a moler el maíz en el metate y conversaba con el abuelo sobre fútbol, buscando desesperadamente mantener un vestigio de conexión humana en medio de la tormenta familiar. La pareja anciana había hecho un sacrificio inimaginable por Gabriela. Cuando ella quiso estudiar en la capital, vendieron las tierras del ejido que poseían, una pequeña parcela que era la garantía de la vejez, y usaron el dinero para pagar las mensualidades y el hospedaje. Volvieron a dedicarse totalmente a la artesanía de Talavera y al trabajo informal para garantizar que la mija tuviera todo, creyendo que la gratitud de ella sería su recompensa. Le dieron el confort que nunca tuvieron. Esta memoria del sacrificio era la que más le dolía a doña Elena. No era la pobreza lo que la mataba, sino la ingratitud atroz. La ambición de Gabriela no era solo material, era también social. Estaba obsesionada en ser aceptada por la alta sociedad de la CDMX, y para eso necesitaba eliminar cualquier vestigio de su pasado humilde de Puebla. Los padres eran vistos como un estorbo para su imagen social, un recordatorio constante de la colonia La Paz de donde huyó. Ni siquiera se dignaba a ir a buscarlos en coche, viniendo siempre en un taxi elegante, y criticaba la lentitud del camión, autobús, que los viejos usaban para ir al mercado. El desprecio era su idioma, y el silencio resignado de los padres era su respuesta más dolorosa. La verdad es que Gabriela estaba con serios problemas financieros en su nuevo estilo de vida. El marido la abandonó y ella se vio ahogada en deudas. Necesitaba dinero rápido, y lo único que se le ocurrió fue la casa simple, pero bien ubicada, en Puebla. Había conseguido que los padres firmaran documentos años antes, bajo el pretexto de ser un préstamo para un negocio. Y la ingenuidad y el amor incondicional de los padres habían hecho el resto. Firmaron sin leer, ciegos por la confianza en la única hija. El lector debe entender que esta traición fue fríamente planeada y ejecutada. El plan de Gabriela era rápido y cruel: expulsar a los padres, vender la casa a un precio inflado y regresar a la CDMX sin mirar atrás. Ya tenía incluso un comprador, un inversor que planeaba construir un pequeño complejo de apartamentos en la colonia La Paz. Para ella, los padres eran solo un obstáculo a ser removido. Su frase, que se mueran de hambre donde sea, no era solo rabia, era la expresión de un deseo calculador. Se negaba a darles a los padres una pensión, temiendo que eso afectara su liquidez. La frialdad era su instrumento de trabajo y la deshumanidad era su ganancia. Pero lo que la hija ingrata no sabía era que la humildad de sus padres no era pobreza total, sino una elección. Don Ricardo y doña Elena habían aprendido a vivir con poco y no les gustaba la ostentación. Detrás de la sencillez había un secreto que guardaban, con un juramento solemne, un secreto que estaba ligado a la historia de México y que nunca usarían a no ser en caso de vida o muerte. La justicia moral comenzaba a moverse lentamente, a partir del momento en que la crueldad de Gabriela superó el punto de no retorno. El destino estaba escrito. Mientras arreglaba la poca ropa de su marido, doña Elena se detuvo frente al antiguo baúl de madera, un regalo de bodas de su abuelita. Nadie jamás lo había abierto además de ella y don Ricardo. El baúl, que permanecía siempre cerrado con llave, era el único lugar que guardaba algo de valor inestimable para la familia, algo que ni siquiera la codicia de Gabriela podría tocar, pues estaba escondido de la vista y de la mente de la hija.
La madrecita sintió el peso del secreto en sus manos callosas, el peso de una promesa que ahora, ante el abandono, se veía obligada a romper para salvar la dignidad y la vida de su amado don Ricardo. La lucha por la redención estaba a punto de comenzar. El ultimátum de Gabriela no permitía demoras. La hora exacta era el mediodía del día siguiente, y la tensión se cernía sobre la colonia La Paz como una nube de tormenta. Doña Elena y don Ricardo pasaron la noche en vela, no por el frío de la madrugada de Puebla, sino por el dolor punzante de la traición. La madrecita se sentó al borde de la cama, deshaciendo el envoltorio que había hecho de sus pertenencias más valiosas. Unas pocas piezas de talavera, de las que no podía desprenderse, y el medallón de la Virgen de Guadalupe. Se preguntaba en silencio y con el corazón en pedazos, ¿cómo pudo una madre amar tanto para ser recompensada con tanto abandono? La mañana llegó fría y gris, diferente al sol fuerte del día anterior, como si el propio cielo de Puebla estuviera de luto por la injusticia. Don Ricardo apenas podía mantenerse en pie. La humillación y el estrés de la noche habían cobrado un precio altísimo a su salud ya frágil. Toseaba con violencia, un sonido seco y preocupante que resonaba en la casa vacía, e intentaba disimular el temblor en sus manos al tomar un poco de atole de canela preparado por doña Elena. Sabía que, sin el techo sobre sus cabezas, sin ahorros, y con la salud debilitada, su vida y la de su esposa estaban al borde del precipicio. La tragedia alcanzó su punto máximo poco antes de la hora marcada. Mientras doña Elena envolvía la última imagen de santo, don Ricardo intentó ir al pequeño gallinero para despedirse de las aves que cuidaba desde hacía años, el último vestigio de su vida rural y digna. Pero no pudo dar más que unos pocos pasos. Un mareo súbito lo golpeó y cayó al suelo de cemento del patio con un golpe sordo y aterrador. El grito de doña Elena rasgó la mañana, un sonido de puro desesperación que pedía socorro a la vecindad en la colonia silenciosa, pero nadie se atrevió a interferir en los asuntos de la familia. Gabriela llegó puntualmente, no como una hija preocupada, sino como una verdugo impaciente. Usaba gafas de sol carísimas, escondiendo la indiferencia detrás de las lentes oscuras. Al ver a su padre caído, desvanecido y tosiendo en el suelo, no corrió a ayudar. Por el contrario, su único gesto fue de irritación. ¡Qué barbaridad, papá! ¡Levántese! ¡No haga un drama! Yo necesito los papeles de la casa limpios y rápidos. ¡Deje de hacer el ridículo!, espetó, preocupada solo por no ensuciar sus zapatos nuevos en el suelo polvoriento. Su falta de empatía era un insulto. El nieto Pablo, que la acompañaba, corrió a socorrer al abuelo, ayudando a doña Elena a arrastrar el cuerpo pesado de don Ricardo hacia adentro, protegiéndolo de la visión cruel y del juicio de su propia madre. El joven estaba blanco de vergüenza y de rabia al ver a su madre tratar a los abuelos como si fueran un estorbo descartable. En ese momento, Pablo sintió que el lazo de afecto con su madre se rompía completamente, sustituido por un profundo sentimiento de asco e indignación. Miró a la abuela, y en sus ojos vio no la desesperación, sino una determinación fría y peligrosa. Doña Elena se arrodilló al lado de don Ricardo, sus manos callosas intentando medir la fiebre, mientras la respiración del marido era superficial y llena de silbidos. El miedo de perderlo allí, abandonado y humillado, superó su dolor. Fue en ese momento de extrema vulnerabilidad que Gabriela dio el golpe final, el acto que sellaría su destino. Se acercó a la puerta e, ignorando la escena de casi muerte del padre, jaló la vieja maleta que la madre había separado y la tiró brutalmente en la tierra. «Si no salen por las buenas, van a salir por las malas. Contraté un camión para llevar los muebles y no voy a pagar por esa porquería de ustedes. ¡Salgan ahora!», ordenó con la voz gélida. El acto de tirar la vieja maleta, símbolo de las pocas posesiones y de la memoria de la pareja, fue el detonante.
La maleta se rompió un poco al caer en el cemento, y doña Elena sintió un pinchazo en el corazón, no solo por la maleta en sí, sino porque allí, en el fondo, estaba la caja de Talavera que guardaba el secreto de más de 80 años. La madrecita percibió la urgencia de su situación. Si perdían la maleta o si era violada, el último triunfo de su dignidad sería robado y la vida de don Ricardo estaría condenada. Con la fuerza que solo la desesperación y el amor incondicional pueden dar, doña Elena se levantó, amparada por Pablo, y encaró a la hija. Ya no había lágrimas, solo el fuego frío de la justicia en sus ojos. «Vámonos, Ricardo», dijo ella, con una voz sorprendentemente firme, rompió la rigidez del momento. Tomó la maleta y la ató con el rebozo, garantizando que nada escapara. No había a dónde ir, pero permanecer allí bajo el techo de la ingratitud era la muerte del alma. La decisión estaba tomada. Se irían, pero no aceptarían la derrota moral. Gabriela, satisfecha por haber vencido la batalla del desalojo, sonrió de medio lado y dio la orden final. «Llévalos a la parada del camión, Pablo, lejos de aquí, y no vuelvas a tocar este tema». Le entregó al hijo un billete de dinero, un soborno para comprar su silencio, pero el joven ni siquiera lo tocó. Estaba horrorizado. Sabía que su madre no solo estaba expulsando a sus padres, estaba condenándolos. La escena era tan indigna que hasta los vecinos que espiaban por detrás de las celosías parecían avergonzados de la crueldad vista en la colonia La Paz. Doña Elena y don Ricardo, apoyados por el nieto Pablo, salieron de la casa con la vieja maleta, siendo la única testigo de sus posesiones, dejando atrás el olor a tortillas frescas, el calor del hogar y una vida de recuerdos. La puerta de madera que don Ricardo había pintado con tanto cariño fue cerrada con un portazo por Gabriela, sellando el abandono. El portón fue cerrado con un candado grande y nuevo. La sensación de invisibilidad social era abrumadora, y la madrecita sintió que la fuerza de su cuerpo disminuía al alejarse del altar de la Virgen de Guadalupe. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. ¿Qué harías si tu propia hija te hiciera esto? Cuéntanos en los comentarios y denos su fuerza. La pareja anciana, amparada por el nieto, comenzó a caminar lentamente por la calle de tierra batida de la colonia, bajo la mirada muda de las casas vecinas. El único sonido era el de la tos profunda de don Ricardo y el ruido de la maleta en el suelo. La injusticia había sido consumada, y estaban literalmente en las manos de Dios y de un nieto avergonzado. Pero lo que la hija codiciosa no sabía era que, al mandarlos lejos, estaba irónicamente activando la ley del retorno, encendiendo la luz de la redención que estaba guardada en el fondo de aquella maleta rota. Doña Elena apretó la mano de don Ricardo, intentando transmitir una fuerza que ella apenas sentía. Miró a la calle y vio la placa que indicaba la salida hacia la carretera principal, la misma carretera que los llevaría lejos de Puebla y hacia la incertidumbre. La madrecita sentía la soledad en la vejez en cada paso, pero el recuerdo del secreto guardado la hizo enderezar la espalda. La humildad era su mayor protección. La codicia de la hija sería su perdición. El tiempo de la catarsis estaba llegando, pero antes necesitaban sobrevivir a la noche que se acercaba. El acto de salir de la colonia La Paz fue una caminata de humillación y dolor para doña Elena y don Ricardo. El peso de la vieja maleta, con sus pocas pertenencias y el secreto en el fondo, no era nada comparado con el peso de la ingratitud que cargaban en la espalda. Pablo, el nieto, se sentía un traidor por no poder ofrecer más que su brazo como apoyo, mientras intentaba convencer a los abuelos de ir al barrio Analco, donde quizás una vieja conocida de la madrecita pudiera darles albergue temporal. Pero don Ricardo, en su dignidad herida, se negó a pedir caridad, prefiriendo la incertidumbre de la carretera.
La vulnerabilidad de la pareja era palpable. La tarde avanzaba y el aire de Puebla se volvía cada vez más frío. Don Ricardo, abatido y enfermo, se detuvo al borde de la carretera. Necesitaba descansar, pero no había bancas, solo el suelo de tierra y grava. Doña Elena lo cubrió con el rebozo, intentando calentar su cuerpo que temblaba, no solo de frío, sino de desilusión. El silencio entre ellos era llenado solo por el ruido de los coches que pasaban, ignorando completamente las dos siluetas de ancianos tirados al borde del mundo, una imagen cruel de la invisibilidad social. Pablo sintió la necesidad desesperada de actuar. No podía llevarlos al apartamento de su madre, pues Gabriela había cambiado las llaves y amenazado con llamar a la policía. Llamó a un amigo de la universidad pidiendo un favor: conseguir una pequeña cantidad de dinero prestado y, más importante, encontrar un lugar seguro, aunque fuera un cuarto sencillo, en una vecindad más distante. El joven se alejó para hablar por teléfono, intentando esconder la vergüenza de su madre y la tristeza de ver a sus abuelos en ese estado. Mientras Pablo hablaba, doña Elena se sintió completamente sola con su marido. Sacó el rosario de madera del bolsillo del abrigo y comenzó a rezar bajito, las cuentas frías deslizándose entre sus dedos callosos, un bálsamo para el alma herida. Rezaba no por venganza, sino por la justicia de Dios y por fuerza para don Ricardo. La fe era su ancla en la tormenta, el único refugio seguro cuando el mundo se caía. Si Dios permitía tanto sufrimiento, era porque una gran redención estaba por venir. Ella necesitaba creer en eso para no sucumbir. El dolor de don Ricardo no era solo físico, era el dolor de haber fallado. Se culpaba por haber firmado los papeles de la casa, por haber confiado ciegamente en la hija. «Madrecita», susurró la voz ronca, «yo nos puse en esta situación. Yo vendí la tierra de mi parcela por ella, y ahora ella nos quiere muertos». Doña Elena sostuvo su rostro con ambas manos, mirándolo a los ojos con una ternura infinita. «No, mi cielo, no fallaste. Fue la codicia de ella la que falló. Tú nos diste una vida de honra, y Dios nos dará la justicia que merecemos. ¡Qué barbaridad lo que hizo! Pero la vida da vueltas». El contraste con la vida de Gabriela era notorio. Mientras los padres luchaban por sobrevivir al frío y a la enfermedad al borde de la carretera, la hija estaba en su antigua casa, ahora la suya, brindando con champán caro con su agente inmobiliario. Hablaba por teléfono con desprecio. «Sí, me libré de los viejos estorbos. La casa está vacía. Véndela pronto, quiero ese dinero». No sentía remordimiento, solo el placer frío de la victoria sobre aquellos que la amaban. La frialdad de Gabriela era la prueba de que el alma puede ser completamente corrompida por la ambición desmedida. Doña Elena notó que la respiración de don Ricardo se volvía cada vez más difícil, un sonido de silbido que la llenó de pavor. Sabía que necesitaban un médico, y rápido. La desesperación dio paso a una valentía feroz. Se levantó e, ignorando el dolor en sus articulaciones, detuvo un pequeño camión viejo de transporte que pasaba. El conductor, un hombre sencillo y barbudo que recordaba al San Cristóbal de las Estampas, se detuvo, viendo la angustia en el rostro de la anciana. Era el primer signo del ángel protector inesperado que la narrativa prometía. El camionero, que se presentó como Héctor, residente de Toluca y de viaje de paso, los ayudó a poner a don Ricardo en la cabina del vehículo. No hizo preguntas, solo vio la necesidad y actuó con humanidad, un contraste directo con la deshumanidad de Gabriela. Los llevó al hospital público más cercano, en las afueras de Puebla, negándose a recibir cualquier pago, diciendo solo: «Mis padres me enseñaron el valor de honrar a los mayores, madrecita. Con el favor de Dios, su marido se pondrá bien». La bondad de un extraño era el consuelo que necesitaban.
En el hospital, mientras los médicos luchaban para estabilizar a don Ricardo, que estaba con una fuerte neumonía, doña Elena se sentó en la sala de espera fría e impersonal. Fue allí, en la más completa soledad, que tomó la vieja maleta y la puso en su regazo, apretando el rebozo que la envolvía. El dolor de la posibilidad de perder a su marido, no por enfermedad, sino por abandono e ingratitud, la hizo tomar la decisión final. Miró a la maleta y supo que no podía seguir guardando el secreto. Era el momento de actuar, de luchar por su dignidad y por el futuro de su marido. Pablo llegó minutos después, pálido de preocupación. Había conseguido el dinero y un pequeño cuarto en una vecindad en el barrio de Santiago Momoxpan, pero ya era demasiado tarde para el plan original. Al ver al abuelo entubado, la rabia del nieto explotó. Se derrumbó al lado de la abuela pidiendo perdón por no haber hecho más. «Abuelita, perdóname, mi madre es un monstruo. ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos nada, la casa se fue». Su voz estaba quebrada por la impotencia y por el llanto. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de doña Elena y don Ricardo? ¿Perdonarías a tu hija después de esa crueldad? Cuéntanos en los comentarios qué piensas de esta situación y si crees que el perdón es posible en casos así. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Doña Elena secó las lágrimas del nieto con el dorso de la mano, un gesto de consuelo que venía del fondo de su alma. Sabía que él era la única esperanza. «No digas eso, mijo. Tú eres el único que nos queda, pero no perdimos todo. Yo tengo algo, un secreto que guardo desde antes de que nacieras», señaló la vieja maleta. Dentro de ella, en el fondo, está la caja de plata de Talavera. Contiene un testamento de más de 80 años. Algo que tu bisabuelo, que fue un general en la Revolución Mexicana, nos dejó. Algo que nos hizo prometer nunca usar, a menos que fuera el fin de todo. La revelación fue un rayo en la oscuridad para Pablo. El secreto de familia, la vieja leyenda que los abuelos apenas tocaban, era real. La caja de Talavera no contenía joyas, sino documentos antiguos, guardados como reliquias. Doña Elena explicó rápidamente, en susurros, que la propiedad que Gabriela había tomado era solo una pequeña parte de un vasto terreno que por documentos legales y complejos aún pertenecía a don Ricardo, pero estaba inactivo en el registro de la propiedad. Guardaron el secreto por humildad y miedo a atraer la codicia, la misma codicia que ahora los destruía. La mirada de Pablo se encendió con una mezcla de esperanza y rabia. Comprendió que la crueldad de su madre y la humildad de sus abuelos habían, sin querer, activado la ley del retorno. Sabía que necesitaba recuperar esa caja, y rápido. La madrecita le entregó la llave antigua al nieto. «Ve a la casa. Recupera la caja antes de que tu madre empiece a revisar las cosas. Si encuentra los papeles antiguos, toda nuestra justicia estará perdida. Ve, y con el favor de Dios, nuestro destino será restaurado». Don Ricardo, sedado por los medicamentos, apenas podía respirar, pero sus ojos entrecerrados se encontraron con los de doña Elena, y él asintió de forma casi imperceptible. Era su bendición para que el secreto fuera revelado. La dignidad del viejo albañil dependía de eso. La madrecita besó la frente de su marido y se giró hacia el nieto, el rostro lleno de determinación. A partir de ese momento ya no era la anciana abandonada, era la guardiana de la justicia familiar y la estratega de la redención. Pablo tomó la llave y salió del hospital, sintiendo el peso de una responsabilidad que nunca esperó tener. Su misión no era solo rescatar a sus abuelos, sino recuperar lo que era de ellos por derecho y finalmente hacer que su madre enfrentara las consecuencias de su codicia. La ciudad de Puebla, con sus iglesias antiguas y su historia, esperaba el enfrentamiento.
El objeto clave, la caja de Talavera, estaba a punto de cambiar el juego. Con la caja de Talavera y sus documentos históricos a salvo, Pablo sabía que necesitaba ayuda profesional, pero temía la traición. Se acordó de don Ernesto Morales, un abogado respetado y anciano de la colonia La Paz, que era vecino de sus abuelos y frecuentaba la misma parroquia. Don Ernesto era conocido por su integridad y por jamás haber fallado a la gente humilde de Puebla. El joven corrió hasta el despacho del abogado, que quedaba cerca del Zócalo, el corazón de la ciudad, un lugar de tradición y justicia. Don Ernesto, al ver la desesperación de Pablo y oír la historia del abandono cruel de Gabriela, sintió una profunda indignación. El abogado, con su barba blanca y su mirada severa, examinó los documentos de la casa que Gabriela usó para el desalojo y luego, con más atención, abrió la caja de Talavera. Los papeles antiguos de la Revolución Mexicana eran complejos, pero don Ernesto, que conocía la historia agraria de Puebla, abrió los ojos de par en par. La revelación era mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. ¡Válgame Dios! ¡Qué descubrimiento, mi hijo! Tu abuela y tu abuelo son dueños de mucho más de lo que piensan, exclamó el abogado, su voz temblando de emoción y asombro. Los documentos antiguos atestaban que el pequeño terreno de la casa era solo una fracción de una vasta propiedad, un latifundio que había sido desmembrado a lo largo del siglo, pero que, debido a una cláusula de herencia de guerra dejada por el general, bisabuelo de don Ricardo, el derecho original sobre el área total permanecía intacto. El giro era completo e irónico. El área que Gabriela tanto despreciaba y que pensaba que era solo una casa vieja, era una parte minúscula de un terreno mucho mayor, que ahora tenía un valor inmobiliario absurdo debido a la expansión urbana de Puebla. El resto del terreno, que los padres habían jurado guardar en secreto por humildad y para evitar la codicia de la familia, estaba a punto de ser adquirido por el gobierno para un gran proyecto de infraestructura en la región. La venta de la casa simple era un grano de arena cerca de la fortuna que estaba a punto de caer en las manos de los viejos. Don Ernesto trabajó durante toda la noche revisando las cláusulas. Descubrió que la transferencia de propiedad hecha por Gabriela era ilegal, basada en documentos firmados bajo coacción y sin la debida asistencia jurídica que don Ricardo, debido a la edad y poca instrucción, necesitaba. Además, ella había ignorado completamente la cláusula del derecho de herencia mayor. La justicia humana esta vez estaba aliada a la justicia divina. La ambición de Gabriela la había cegado para el verdadero tesoro de la familia. Mientras tanto, en el hospital, la situación de don Ricardo se estabilizaba gracias a la intervención de Héctor, el camionero. Doña Elena rezaba el rosario fervorosamente, besando la medalla de la Virgen de Guadalupe, sintiendo que la esperanza ya no venía de su propio esfuerzo, sino de una intervención mayor. Sabía que Pablo estaba actuando y puso toda su fe en las manos de la Virgen. Sentía la fuerza de la comunidad y de la fe religiosa amparándola en aquel momento de dolor. Pablo regresó al hospital al día siguiente, los ojos cansados, pero el rostro iluminado por la certeza de la victoria moral. No le contó toda la extensión de la fortuna a la abuela, manteniendo la tradición de humildad, pero le garantizó: abuelita, el desalojo no vale nada. El abogado va a revertir todo. La casa es de ustedes. Y más, el sacrificio que ustedes hicieron va a ser recompensado de una manera que la mamá jamás imaginó. La vida da vueltas y la ingratitud va a cobrar su precio. La escalada de la tensión alcanzó el punto máximo. Gabriela, impaciente y segura de su victoria, dio la orden para que los muebles de sus padres fueran retirados de la casa y tirados en un depósito. Quería empezar la remodelación inmediatamente para valorar la casa para la venta. Estaba tan enfocada en la pequeña venta
que no percibió que don Ernesto Morales ya había protocolizado los documentos en el registro de la propiedad de Puebla, no solo anulando el desalojo, sino reivindicando el derecho sobre el terreno mayor. El momento de la venganza se acercaba, y era un banquete de justicia para el público que ya había llorado con el sufrimiento de la pareja. Gabriela, en su codicia, había despreciado la casa de adobe y ladrillos, pensando que allí solo había pobreza, pero en realidad estaba pisando sobre un patrimonio de incalculable valor. Su frialdad y su certeza de superioridad la hicieron vulnerable, y el secreto guardado por doña Elena y don Ricardo era el arma que garantizaría la redención final. El abogado don Ernesto orientó a Pablo a dar un paso final. Necesitaban un testigo de confianza, y el ángel protector inesperado de la carretera sería la pieza clave para probar la crueldad de Gabriela ante la ley. El camionero Héctor, con su bondad genuina, no dudó en prestar declaración sobre el estado de abandono y la enfermedad de don Ricardo al borde de la carretera, solidificando la prueba de que la transferencia de bienes fue hecha bajo coacción moral y omisión de socorro. Doña Elena sonrió, sintiendo una paz que hacía mucho no sentía. No era el dinero lo que la hacía feliz, sino la certeza de que la dignidad y la honra de don Ricardo serían restauradas. Miró el medallón de San Judas Tadeo que el nieto le había devuelto y supo que la justicia moral estaba a punto de manifestarse en todo su esplendor, probando que quien siembra el mal cosecha la desgracia. La victoria sería completa y aplastante. La madrecita sintió que la fuerza de su marido regresaba lentamente. Él le apretó la mano con firmeza y susurró: «Madrecita, el general nos enseñó la lección más importante: la humildad es nuestra riqueza, y la honra no se vende por dinero. Que nuestra hija aprenda la lección de la vida. Si Dios quiere, estaremos de vuelta en casa pronto». La esperanza había vuelto, y la catarsis estaba garantizada. El clímax de la historia sucedió a la mañana siguiente, en el despacho del abogado don Ernesto Morales, en el centro de Puebla. Gabriela, convocada bajo el pretexto de finalizar el papeleo de la venta de la casa, llegó vestida con su habitual arrogancia, acompañada de su nuevo agente inmobiliario. Apenas se dignó a saludar al abogado y se sentó, impaciente y codiciosa, queriendo el cheque en la mano. No esperaba la terrible sorpresa que la justicia divina había preparado para ella, un banquete de venganza servido por sus propios padres. La puerta del despacho se abrió y entraron doña Elena y don Ricardo, amparados por Pablo. El viejo albañil estaba débil, pero caminaba con la dignidad de quien carga la verdad. Gabriela soltó un sonido de irritación y sorpresa al ver a sus padres allí. «¿Qué hacen estos estorbos aquí? Yo ordené que se fueran lejos, Pablo. Sácalos de aquí ahora. Este no es lugar para gente pobre». Su voz estaba cargada de desdén, pero falló en notar la tranquilidad peligrosa en la mirada de doña Elena. Don Ernesto Morales, con su autoridad inquebrantable, intervino. «Silencio, señora Gabriela. Sus padres están aquí por un motivo muy serio. Ellos son los legítimos propietarios de esta casa. Y más aún, ellos trajeron la prueba de que la transferencia que usted orquestó es nula ante la ley, pues fue hecha bajo coacción moral, y tenemos testigos de su crueldad y abandono». La bomba explotó en el regazo de Gabriela, que se quedó pálida e indignada. Gabriela intentó argumentar, gritando sobre los documentos que ella tenía en sus manos, pero el abogado la cortó con firmeza, mostrándole los papeles amarillentos de la caja de Talavera. «Usted se concentró en la casita, ignorando la historia de esta familia. Lo que usted tomó es la menor parte de una vasta propiedad heredada del general, el abuelo de don Ricardo. Él es el verdadero dueño. La casa es suya, y el terreno mayor, donde se hará el proyecto gubernamental, vale una fortuna. Usted no solo pierde la casa,
sino que perdió la oportunidad de una vida entera por su codicia. El shock de Gabriela fue paralizante. Se levantó, tambaleándose, viendo el sueño de riqueza y estatus desmoronarse en segundos. La sonrisa cruel que exhibía fue sustituida por una expresión de pavor y furia. La ironía era cortante. Su codicia al robar una pequeña casa la hizo ignorar el vasto tesoro que estaba literalmente bajo sus pies. Un tesoro que ahora volvía a las manos humildes que ella había despreciado. Doña Elena dio un paso al frente, su voz suave, pero firme, como la campana de la parroquia. No gritó, solo habló la verdad. Usted nos deseó la muerte por hambre, hija mía, pero Dios no lo permitió. Nosotros le dimos todo. Vendimos nuestro único ejido para que usted estudiara. Y usted nos devolvió con esta crueldad. Ahora la ley del retorno está actuando. Usted no tendrá nada de lo que es nuestro, y ni la casa que robó. La catarsis del público era completa. La villana estaba confrontada y derrotada. El clímax alcanzó su pico cuando Pablo, el nieto, se giró hacia su madre y con las lágrimas rodando, dijo la única verdad que necesitaba ser dicha. Mamá, yo te quiero, pero lo que le hiciste a los abuelitos no tiene perdón. Yo fui testigo de tu crueldad. Ellos no te abandonaron en la miseria, pero tú los abandonaste al borde de la carretera. Perdiste más que dinero, perdiste la dignidad y el amor de tus padres. El golpe final vino del único afecto que le quedaba. Don Ernesto Morales cerró la reunión. La casa y el terreno mayor estaban legalmente de vuelta al nombre de don Ricardo. Gabriela no recibiría un centavo de la herencia y enfrentaría un proceso por fraude y abandono. Salió del despacho sin decir una palabra, solo el odio y la derrota estampados en su rostro, la imagen de la ingratitud finalmente castigada. La pareja anciana se abrazó. La victoria moral era más importante que cualquier riqueza. La justicia se había hecho en Puebla. Doña Elena y don Ricardo regresaron a su casa en la colonia La Paz de Puebla, no como mendigos, sino como los legítimos propietarios y herederos de una fortuna. La dignidad había sido restaurada. El valor del vasto terreno, que sería usado para el proyecto gubernamental, fue negociado por don Ernesto Morales a un precio justo y elevado, garantizando a la pareja una vejez tranquila y más que digna. No se mudaron a la CDMX, ni compraron lujos. La humildad era un valor más profundo. Reformaron la casa, arreglaron el muro y lo primero que hicieron fue encender una veladora y llenar el altar de la Virgen de Guadalupe con las flores más bonitas del mercado. El dinero de la herencia no fue usado para ostentación, sino para justicia social. La pareja fundó una pequeña escuela de artesanía de Talavera en la propia colonia La Paz, ofreciendo clases gratuitas para los jóvenes de la comunidad. Era su forma de retribuir la bondad del universo y honrar la memoria de sus antepasados y el valor del trabajo manual. Garantizaron que Pablo, el nieto, tuviera la mejor educación y lo apoyaron en todos sus sueños. La pareja vivía en paz, rodeada de vecinos cariñosos y de la gratitud de los jóvenes aprendices, probando que la soledad en la vejez no los alcanzaría. En cuanto a Gabriela, la ley del retorno fue implacable. Sin la casa y sin la parte que esperaba de la herencia, perdió todo su estatus social en CDMX. Su marido la abandonó definitivamente y tuvo que volver a Puebla para vivir una vida de privaciones, soportando el repudio social y la vergüenza de la comunidad que presenció su crueldad. Vio la casa de sus padres, ahora reformada y llena de vida con la escuela, y comprendió que su codicia la había hecho perder no solo el dinero, sino también el amor y la redención. Se convirtió en la imagen de lo que más temía, la miseria moral y material. La historia de doña Elena y don Ricardo se convirtió en una leyenda en la colonia La Paz, una prueba de que la fe, la humildad
y el sacrificio nunca son en vano. La moraleja final es clara, como las aguas del río de Puebla. La ingratitud y la codicia son venenos que corroen el alma y se vuelven contra quien los siembra. Honra a tu padre y a tu madre, pues el amor incondicional de ellos vale más que cualquier riqueza en la tierra. La justicia divina no falla, y el sacrificio del justo siempre encuentra su recompensa. Si esta historia te emocionó y te hizo creer en la justicia divina, deja un corazón si también lloraste y escribe amén en los comentarios. Comparte este mensaje con quien necesita recordar el valor de la familia.